días a todos ustedes, hermanos, amigos, familia que nos están visitando en este domingo. No es un cualquier domingo, es un domingo de resurrección. Vamos a estudiar en esta mañana sobre el título La tumba vacía y el tema resucitó y vive para siempre. Resucitó y vive para siempre. Abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 16. San Marcos capítulo 16, verso del 1 al 8. Gloria al Señor. Nos entusiasmamos a ver, hermanos, a un Cristo resucitado. Él no quedó en la tumba, Él resucitó, y por eso nosotros también esta mañana adoramos y bendecimos y honramos al Cristo resucitado. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura. Usted ahí me sigue con la vista. Dice el Señor en su palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido del sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustáis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro, eso quiero que usted lo subraye, hermanos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Pidamos al Señor la palabra que Él tiene para nosotros. Espíritu Santo de Dios, aquí reunidos en tu nombre, en tu casa de oración. Señor, eres tú, aquel Cristo resucitado, triunfante, victorioso. Señor, venciste la tumba, aquella muerte, Señor. Dice tu palabra que el enemigo de nuestras almas, Satanás, él de una y otra manera trataba, Señor, de querer que no vayas tú a la cruz del Calvario, pero tú veniste con un solo propósito. Y eso es lo que esta mañana, Señor, tu pueblo, tu iglesia, entendamos, Señor, sobre tu resurrección. Gracias, Padre. Seas tú hablándonos de principio a fin. Y también algunos amigos que nos están visitando, toca sus corazones, que den ese paso de fe y puedan aceptarte a ti también como Señor de sus vidas, aún por las redes sociales. De igual manera, Señor, seas tú hablando a nuestras familias, amigos, aún nuestros vecinos que no te conocen, Señor, por las redes sociales. Sé que muchos están conectados también en diferentes partes del mundo, predicándose este mensaje glorioso, predicando este mensaje poderoso. Gracias, Señor. A ti sea gloria, a ti sea honra por siempre. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Es tan importante, hermanos, entender el por qué nosotros hemos venido, gracias a mi hermano, a los pies de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muchos tienen la idea: hemos cambiado de religión. No es cambiar de religión. Eso no. Lo que todo ser humano que ya recibe a Cristo como su Señor y Salvador
ha entendido que hay un Cristo viviente, ha entendido que hay un Cristo resucitado, que la muerte no tuvo poderío de poder detenerlo, porque Jesús, nuestro Dios, es verdad, Él como hombre murió. Eso lo dice la Escritura. En el Evangelio de San Juan nos dice que el Verbo fue hecho carne, Juan 1:14. Por lo tanto era necesario, pero Jesús vino con un solo propósito, para cumplir la ley de los profetas, tal como ya se lo menciona en el Antiguo Testamento. Por eso, amados hermanos, la resurrección de Jesucristo venció la muerte y la tumba está vacía. Aleluya. Hay testimonios, los que han viajado a Israel. Tenemos aquí una familia que el Señor los ha bendecido y ha ido por esos lugares. Y un conversar, hermano, es glorioso saber cómo, ahí está, dice el hermano, la tumba, ahí está, pero está vacía. Es que Jesús, el Señor a quien nosotros amamos, Él venció, hermano, la muerte. Y en Él, la iglesia, somos más que vencedores en Él. Aleluya. Cristo ha resucitado. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de la fe cristiana, mis amados hermanos. Si no fuera así, dijo el apóstol San Pablo, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, pero Él ha resucitado. Gloria a nuestro Dios. Pero vamos a aprender en esta mañana, antes de entrar, hermanos, al fondo del tema sobre la resurrección, quisiéramos aprender, quizás algunos ya se olvidaron, qué sucesos, hermanos, inmediatamente aconteció cuando Jesús dijo: consumado es, terminado es. Algo que usted, hermano, debe saber. Si algunos lo saben, quizás el Espíritu Santo hacer memoria. Cuando Jesús, nuestro Señor, murió, acontecieron muchas cosas inmediatamente. Y quisiéramos ver esto como primer punto, los eventos inmediatamente después de la muerte de Jesucristo. Y nos vamos a Mateo. Abra su Biblia conmigo, San Mateo capítulo 27. Ahí nos habla San Mateo capítulo 27, verso 50 y 51. Dice así la Escritura, para nuestro conocimiento, hermanos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ya Él entregó su Espíritu, falleció como hombre, pero como Dios, Él nunca ha muerto, amada iglesia. Él como hombre sí falleció, como cualquier ser humano, pero como Dios, Él es el alfa y el omega. Él es el omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y dice el siguiente verso, el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez, dice, clamado a gran voz, dijo, entregó el Espíritu. El 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso aconteció al momento. Jesús dijo, consumado es, todo está terminado. En esos momentos, hermanos, aleluya. El templo, los que estudiamos y nos damos el tiempecito de poder estudiar la Biblia, sabemos que en el templo, hermanos, hay tres lugares: el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Cuando Jesús, nuestro Señor, hermanos, falleció, dio el último consumado es, al momento, hermanos, la Escritura dice este verso 51, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Qué nos hace entender esto a nosotros? El Antiguo Testamento, como digo, hermanos, era prohibido entrar a este lugar santísimo. El sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año llevaba sangre de animales, de corderos. ¿Y por qué? ¿Para qué?
el pueblo de Israel puedan ser perdonados sus pecados. Y llevaba ahí al lugar santísimo con sangre. Y si no era aceptado la ofrenda, el sacerdote, hermanos, moría en la presencia misma de nuestro Dios. Por eso al sacerdote se le vestía como sacerdote y le ponían acá en su cinturón unas campanitas, que cuando ya sabían que el sacerdote, hermanos, por A o B, entró sin purificarse, entró prácticamente sin ese temor ni reverencia a nuestro Dios, entonces, hermanos, era muerto. Y por eso que esas campanitas que lo pusieron, los que estaban afuera veían si todavía estaba vivo y lo jalaban para ver si sonaba o no sonaba. Mis hermanos, una vez al año el sumo sacerdote entraba con sangre al lugar santísimo. Pero cuando Jesús nuestro Señor, Él murió como tal, estamos leyendo, dice la Escritura, el velo se rasgó. Ya no hay, hermanos, por qué estar esperando a un sumo sacerdote, sino que Jesucristo mismo, el Cordero de Dios que vino a este mundo a hacerse hombre, Él con su muerte, hermanos, se rasgó ese velo, no de abajo, sino de arriba, Dios mismo rasgando ese velo, hermanos, para que todos los pecadores, hombres y mujeres, tengamos acceso directo, ir a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús nuestro Señor. Aleluya. Encontramos esto, el velo del templo se rasgó en dos. Entonces, de arriba hacia abajo significa que fue Dios mismo que rasgó, hermanos, el velo, quedando abierto para todos los seres humanos, para todo el pueblo y especialmente para nosotros tener una comunión directamente a través de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. ¿Qué más pasó? El siguiente verso 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad apareciendo a muchos. Los sepulcros de muchos hombres y mujeres santos que habían, hermanos, fallecido cuando Jesús murió. Algunos sepulcros ahí en los cementerios, hermanos, abrieron su boca y salieron algunos. Para nuestra lógica, imposible, ¿verdad? Pero para nuestro Dios todo es posible, hermanos. Y estos hombres que salieron, hermanos, de los sepulcros, de aquellas tumbas, no quedaron ahí. Dice la Escritura que fueron a su ciudad. Aleluya. Imagínense un hermano. Yo voy a hablar de un hermano que cuando nos graduamos, él, hermanos, falleció. Estuvo en la promoción un par de meses. Fue al hospital, los médicos irresponsablemente se olvidaron una gasa en la operación que le hicieron. Él volvió y ya salió cadáver. Pero ¿qué pasaría, hermano, si en ese tiempo, quiero que usted se imagine, mi hermano, Jorginho, lo viera yo entrar aquí por la casa del Señor? ¿Cómo es posible? Dice, los sepulcros fueron abiertos. Se levantaron muchos santos. Imagine usted a su ser querido después de varios años que ha fallecido, hermanos, ver entrar a la casa y decir, ve, yo soy, mira, es que Cristo el Señor, su fallecimiento, hermano, no fue solamente para traer victoria al mundo, sino aún para las familias también. Siendo consolado cuando sus seres amados llegaban ahí a sus casas, porque la Biblia dice, iban a sus ciudades, hermanos, los que habían sido resucitados después de mucho tiempo. Todo es posible para el Señor, amado hermano. ¿Qué más sucede? Cuando Cristo muere, inmediatamente sucede lo siguiente también, verso 54. El centurión,
Y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. El centurión, un hombre de autoridad, un hombre romano, gentil, que él mismo es posible que estaba ahí para injuriar a la multitud, viendo ahí ese gran espectáculo para ellos, pensando así. El centurión, dice la Escritura, él, hermanos, un comandante romano, él al ver lo que estaba sucediendo dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Aleluya. ¿Qué más sucede? Nos vamos a otro evangelio para conocer, hermanos. Nos vamos a Lucas, capítulo 23. También ahí encontramos la convicción de una gran multitud. Reconocieron que estaba muerto, no era cualquier hombre. Lucas capítulo 23, el verso 48. La Escritura nos dice, 23:48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, ahí en el Gólgota, estaban mucha gente, dice la Escritura, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. La multitud reconoció, esa gente vio que estaba ahí, el que había fallecido no era cualquier hombre. Ellos reconocieron, tuvieron convicción de pecado y volvieron a sus casas golpeándose el pecho. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué hemos matado? Porque la Biblia dice que hubo convicción de pecado de ellos. Se golpeaban el pecho, ya era. Pero todo tenía un propósito. Porque si Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado, nadie seríamos nosotros salvos, ni la raza humana. Por eso acá la palabra dice, se volvieron golpeándose el pecho. Vamos a otro acontecimiento, hermanos, nos vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 19. También San Juan, otro libro de los Evangelios, nos dice en el capítulo 19, verso 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fueran quitados de allí. Este acontecimiento, hermanos, ya nos habla del día de descanso, o sea, el reposo. Ya estaba para empezar el primer día. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice? Que quebraron las piernas de aquellos dos personas que estaban crucificados juntamente con Jesús, nuestro Señor. De los ladrones le quebraron las piernas. Y dice el siguiente verso, el 33, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ya estaba muerto Jesús en la carne. Pero tanto era, hermanos, aquellos romanos, el siguiente verso dice que no contento con eso, traspasaron la lanza en el cuerpo de Jesús. Leemos el verso 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús ya había fallecido. Para asegurarse, hermanos, esa lanza que fue penetrada al costado de Jesús llegó hasta el corazón. Y lo dice, y los grandes científicos saben esto, hermanos de la medicina, que en el ser humano hay esto, agua y sangre. Y Jesús ya había fallecido. Aleluya, aleluya, gloria
a Jesús. Nos vamos al 19:38 de San Juan. Como todo ya estaba, hermanos, Jesús estaba muerto, entonces dice así: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, un discípulo que servía al Señor secretamente. Pero él no solo fue el único, también la Biblia nos habla, el siguiente verso 39, había otro discípulo que usted lo conoce bien, Nicodemo. Estos dos, eran miembros del Sanedrín, de ese consejo de ancianos. Pero la Biblia habla de José de Arimatea, pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, y también Nicodemo estaba ahí, hermanos, con todos los recipientes para poder dar, hermanos, como es costumbre. También cuando usted sabe, cuando ya una persona muerta pasa 2 o 3 días, ya empieza a oler. Entonces Nicodemo tenía algunas especies aromáticas para poder rociarlo el cuerpo de Jesús. Nos dice el verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de oloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ya Jesús está, hermanos, en el sepulcro. Ya José de Arimatea y Nicodemo cumplieron, y ahí está con todo. ¿Qué más sucede, hermanos? Algo más. Jesús ya está prácticamente puesto en el sepulcro. Mateo 27:6. Nos vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 27, 66. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Por qué hicieron esto, hermanos? Si usted lee los versículos 62 del capítulo 27, ahí nos da un resumen que los sacerdotes, los fariseos, tuvieron miedo que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Jesús. Ellos pensaban, si roban el cuerpo de Jesús los discípulos, sería el error más grave. Ellos mismos estaban sacando conclusiones. Pero hermanos, ¿cómo va a ser posible? Por eso le ruegan a Pilato: danos una guardia. Una guardia no es pues de 2 ni 3 personas, es mucha gente, muchos soldados, para que reguarden la tumba de Jesús. Y les concedió Pilato, les dio, y fueron, y dice la Escritura que sellaron con una cera que ellos usaban en esos años, y lo sellaron. Y de paso también los guardas, los soldados romanos, ellos tenían un anillo para certificar que estaba sellado, y nadie podía abrir la tumba. Todo eso aconteció, mis queridos hermanos. Jesús nuestro Señor y está en el sepulcro. Jesús nuestro Señor, amados hermanos, está ahí fuera del sepulcro. Vemos a unas guardias ahí vigilando. Imposible que los discípulos puedan robar el cuerpo de Jesús porque está sellado. Ellos no tienen armas, no son soldados, gente humilde. Pero eso era el temor de los fariseos, los sacerdotes. Ahora sí, nos vamos a Marcos, que hemos dado lectura, capítulo 16. Gloria a Jesús.
Aleluya. Capítulo 16, vamos a leerlo, el versículo 7. Pero antes de leerlo, yo quisiera un poquito hablar de unos textos bíblicos que nos dan, hermanos, la seguridad. Los 4 evangelios nos hablan acerca de aquella tumba que está vacía. Y nos dice en Mateo 28, verso 6: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Nos habla Mateo. Marcos, que estamos ya leyendo, verso 6: mas se le dijo, no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Lucas 24, 6. De igual manera, los ángeles dijeron, no está aquí, sino ha resucitado. Juan, el apóstol amado, también capítulo 20, verso 2. Entonces corrió, o sea, María Magdalena corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde lo han puesto. Se da cuenta que los 4 evangelios, hermanos, dan testimonio de la obra que Jesús realizó al resucitar. La tumba quedó vacía. Aquella tumba, hasta ahora, como dije al principio, hermanos, muchos viajan, muchos hombres y mujeres en todo el país, de todo el mundo, van a Israel, especialmente a ver el lugar donde Jesús había puesto, pero Él ya no está. Él está vivo, Él ha resucitado, Él está ahora morando en muchos corazones, tal como el Señor en su gracia se lo ha permitido usted y yo. El Espíritu Santo está con nosotros, Cristo está habitando en nuestros corazones. Aleluya, gloria al Señor. Pero ¿qué de Pedro? Los domingos anteriores hemos hablado ya que Jesús nuestro Señor, hermanos, Él apareció a muchos de sus discípulos. A 12 apariciones encontramos en la Biblia. Y hemos hablado de María Magdalena, hemos hablado de 7 discípulos que estaban pescando en Galilea. Hemos hablado también, hermanos, de 2 varones desanimados, desalentados, que estaban yendo camino a Emaús. Hoy queremos hablar que tanto lo conocemos a Pedro. Pero Pedro, él falló a su Señor, como muchos nosotros también lo fallamos. Y miren lo que dice Jesús, el resucitado, verso 7. Usted me sigue con la vista. Pero ir y decir a sus discípulos. Y ahí habla un poquito. Y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? Un hombre que lo había negado. Un hombre que lo había maldecido a su Señor. Hermanos, la Biblia registra que el Señor, nuestro Señor, Él vio la necesidad de hablarle personalmente a Pedro. Porque Pedro era un hombre, hermano, radical. Él no era medios tintas. Él era una persona muy positiva. Lo que decía, él, hermanos, lo lograba. Por eso encontramos en la Biblia, hermanos, a un Pedro bien rápido, ¿verdad? Siempre era muy intrépido en varias cosas. Por eso cuando el Señor le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 3 veces vas a negar, él dijo, ¿cómo va a ser posible, Señor? Yo hasta mi propia vida te lo va a dar. Ay, hermano, momento de prueba, él negó a su Señor. Cuando él estaba ahí en el patio del sacerdote abrigándose, un grupo de varones le dijeron, tú también eres uno de ellos. ¿Qué dijo Pedro? Yo no soy. Y se fue al otro lado donde estaban también las brasas prendidas. Y de repente hay una criada, una joven, una muchacha,
también se dio cuenta y dijo: ¿eres tú uno de ellos? También es Galileo. No, yo no soy. Y maldijo a su Señor. Por eso Jesús nuestro Señor y a Pedro, es como decir en esta mañana, también ponga su nombre usted. ¿Cuántas veces hemos fallado al Señor? Miles de veces. ¿Cuántas veces usted ha estado en apuros y, bueno, para salir de los apuros usted ha mentido? En fin, hemos fallado. Pero en esta mañana el Señor, así como Pedro, Él quiere restaurarte. Él quiere que tú vuelvas. A Él no le importa lo que ha sucedido en tu vida. A Él le importa que su vida en la cruz del Calvario lo hizo con el solo propósito, para que todos los seres humanos volvamos a la cruz y verle, no ya a un crucifijo, sino a un Cristo resucitado que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh Santo. ¿Por qué no dijo: vayan y digan a los discípulos y digan a Juan, el más cercano, el más cerca, joven discípulo de Jesús, Juan, que se recostaba en los brazos de Jesús? Pero Jesús no dijo: vayan y digan a Juan. ¿Por qué no dijo Jesús a las mujeres que vayan y digan a Tomás? Tomás también necesitaba una palabra de aliento, porque Tomás, sabemos que este discípulo, hermanos, no creía en la resurrección de Jesús. Necesitaba un aliento, pero no. Fue netamente, hermanos, algo personal. Ir y decir a Pedro que he resucitado. Aleluya. Amados hermanos, primer día de la semana, Jesús nuestro Señor resucitó, tal como quiero leer, hermanos. Verso 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, hoy, hermano, primer día de semana es día domingo, Jesús nuestro Señor, Él resucitó. Dice la Escritura: vinieron al sepulcro, a la tumba. Ya salió el sol, pero decía entre sí: ¿quién nos renovará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado de la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscar a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. Aquellas mujeres todavía un poco dudosas, el ángel le dijo: vengan, vengan, miren dónde lo pusieron. No está. Y esto me conmueve mucho, hermanos. Cuando estaba estudiando, Señor tocó mi corazón cuando el verso 7 dice: pero decir a sus discípulos y a Pedro. Yo puse ahí mi nombre, porque yo también, como Pedro, usted como Pedro, ¿cuántas veces, hermano, nos hemos sentido muy valientes? Yo por mi Señor, ahí estaré, sacaré mi día de ayuno, estaré en la vigilia. Un compromiso por ahí se olvidó del ayuno, se olvidó de la vigilia. Yo estaré ahí presente en las oraciones. Por ahí un compromiso, se olvida de todo. Después decimos: bueno, ya el Señor en su momento. Hermanos, hoy es ese momento. Dios quiere, hermanos, restaurarnos a todos. Él quiere, hermanos, que tú vuelvas.
con un corazón contrito y humillado. Él ha resucitado, Él vive. Y si Él vive, hermanos, nosotros en fe creemos que también vivimos en el Señor. Aleluya. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Yo quisiera hacer una invitación esta mañana. Hay algunas familias que nos han visitado. Quisiéramos orar por ustedes. Algunas familias que nos han visitado, nos honran con su presencia. Quisiéramos que usted también tenga esa experiencia gloriosa y un Cristo crucificado, un Cristo resucitado, un Cristo que viene pronto y Él quiere llevar a usted también. Aleluya. Adelante algunas personas que quieran recibir a Cristo como Señor de su vida. Aleluya. ¿Algún valiente más en esta mañana? Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? La decisión es muy personal. No podemos nosotros obligar a nadie, pero sí es nuestra responsabilidad, como lo estoy haciendo, de hablarles del amor del Señor. Estamos hablando de la resurrección. Y a Pedro, en esta mañana también usted lo está llamando el Señor. Él quiere morar en su corazón. ¿Alguna persona más? ¿Algún matrimonio más? Aleluya. Gracias damos a Dios, hermano. Vamos a inclinar nuestros rostros. Si usted se identifica como Pedro, pida al Señor perdón. Usted sabe, usted conoce. Donde los ojos de papá no están, ahí están los ojos del Señor. ¿Usted cómo está andando con nuestro Dios? Hoy, hermanos, en este día de resurrección, digamos al Señor que queremos servirle. No queremos ser personas que damos una decisión y luego no queremos continuar. Fallamos a diario. El apóstol San Pablo dijo: no hay justo ni siquiera uno. Por eso Jesús, viendo el corazón de Pedro, se acordó de él. Imagínese aquel Pedro cuando escuchó que el Señor se acordó de mí. ¿Cómo va a ser posible? Yo que he negado, le he blasfemado, todavía Jesús cree en mí. Por eso, hermanos, la vida en el Señor tiene sentido cuando venimos y reconocemos nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Aleluya. Soberano Dios, acerquémonos al Señor, hermanos. Cuenta al Señor tu problema. Dilo al Señor en esta mañana tus fallas, tus debilidades, tus flaquezas. Él está aquí para sanar tus heridas. Él está aquí para que empieces una nueva experiencia con el Señor y seguir adelante, agarrado de la mano de nuestro Dios. Oh Santo, gloria a tu nombre, Jesús.
Espíritu